Esto lo van a editar más tarde, ¿verdad? No. Ah, ok. Tal cual, sí, con toda la... Honestidad. No echen grabatos, por favor, eso sí. Ya. Sí, sobre todo tú, no. O sea, no puedo Me decir voy. garabato en este canal. No. Ya. No. Ok. Pero Pero- Chac Garabato tiene que tener su propio podcast. Ok, ya. Pero puedes poner como un pi cuando uno Si te imaginas, y no pongas ¿A ti? eso. Sí, ponte a editar. continuo. Son horas y horas. Buenas noches, estamos en otra mesa redonda de narrativa gráfica y espacio A. Esta vez vamos a hablar de videojuegos y cómics. O vamos a intentarlo, por lo menos. Está conmigo Diego Novanín Zúñiga Hola. y Orlando Lando Omke. Buenas. ¿Cómo están? ¿Bien? Ambos fueron pareja creativa cuando trabajaban en Dina, ¿cierto? De nada más. Sí. Nadie Bueno, sabe cómo se ¿cómo se pronuncia. dice cómo? Nadie sabe. Nadie sabe. Pero es que de nada Sí. es como gracias. Se pues, supone que es entonces- DNA, Ah, Sí. como DNA, Ya. pero algunos le decían Dena. Sí. Pues ya como se acabó, da lo mismo, así que pues llámenle como quieran. Ahora es nada. Ahora es nada, claro. Por lo menos en Eh. esta parte del globo, porque sigue existiendo en Japón. En Japón. Explica un poquito eso. Era una subsidiaria de una empresa japonesa. Exacto, nosotros éramos Dena Santiago. Sí, o sea, nosotros respondíamos a Dena San Francisco. Ellos eran como nuestros papis. ¿De Asís? No, de San Francisco, California. De United States. Sí. Ya. Entonces, claro, esa es la subsidiaria grande y nosotros trabajamos para ellos. Y ellos dependían a su vez Sí, De Japón, de Japón. claro. O sea, nosotros con 50 años de atraso dependíamos de los gringos, y los gringos que a su vez tienen 50 años de atraso tecnológico, los japoneses, dependían de ellos. O sea, que estábamos O sea, 100 años atrasados haciendo videojuegos. La manera en que funcionaba era que claro, Japón quería Conquistar el mundo. claro, y quería ampliar su negocio y optó por San Francisco. Y San Francisco, como era muy caro, dijeron voy a trabajar con unos chilenitos que cobran menos plata. Y fue como, Con unos indígenas. claro. Claro, lo que hacen es comprar estudios pequeños, Claro. que son estudios indie, porque esto antes se llamaba Atacama Labs. Claro. Era Atacama, ya. Atacama. Y con DNA San Francisco Se compró compró Atacama. y pasamos a ser parte del conglomerado japonés. Ya, entonces los japoneses contrataron a los gringos para hacer la pega, pero a los gringos les dio flojera y, y se compraron una empresa chica para que le hiciera la pega. Más o menos. Más o menos, sí. Más o menos podría decir. Negocio. Para nuestra conveniencia, sí. Ya. Pero era grande porque trabajaron hartos dibujantes e ilustradores y Sí. tenían como 3 pisos. Teníamos 2 pisos y eran alrededor de... Pasaron como 15 o 16 artistas Sí. por... Bueno, en su mejor momento éramos caleta. Éramos muchos. Sí, había mucho. No sé si eran artistas en realidad, eran creativos, dibujantes. Sí, eran artistas. Estaban no anime. Como usted quiera. Bueno, Creativo ya, bueno, creativo. Creativo gráfico. Eso se puede editar más tarde. No. ¿No? sí, cuando tú Tal dices cual. artista, Claro. yo voy a cortar y voy a poner creativo. Sí, hagámoslo al tiro. Creativo. Ya, agarra esa parte y después la pegas. Claro. Editado. Santo cielo. ¿Se dan cuenta por qué no me dejan hacer charlas TED después? Yo le digo tengo me quedan mirando así como ya. Habla con el Coco Legrand, por ahí va la cosa. Claro. Festival de Viña. Acá no. Creativo del humor. Sí, un café con sed. por ahí. Sí, eso. Entonces, Así funcionaba. ¿qué función cumplieron ustedes ahí? En teoría, ¿qué función debieron cumplir? ¿O empezaron cuando llegaron? Porque hicieron de todo. Sí, hicimos todo. Yo llegué como concept artist, o sea, como de personaje, y pasé rápidamente a otro cargo, o sea, a muchos cargos, porque llegué haciendo concept artist, pero era difícil, porque no, era un proyecto nuevo. Entonces me movieron rápidamente a, no sé, a trabajar en fondos, a hacer botones, a lo que viniera, la verdad. Hacer En ese caso. botones, así como... O sea, para trabajar con UI. Explica lo que es UI, por favor. ¿Cuál es qué significa UI? No me acuerdo. Sí, yo me imaginaba un User- chinito que se llamaba UI. User pues. Interface. Interfaz de usuario. Claro, Ah. interfaz de usuario, eso es lo que ustedes saben lo que es la interfaz de usuario. Claro, y me tocaba trabajar con el diseñador de interfaces y me pedía cosas y nosotros íbamos trabajando, pero... El botón. Claro, pero trabajaba más que nada yo inicialmente haciendo fondos, personajes y ayudando a UI. Eso.
O sea, yo podría haber trabajado ahí porque yo soy comunicador multimedia y básicamente lo que hice yo cuando salí de la universidad era hacer botones. No, pero bonito. Con brillo, que resalten de la pantalla. Y lens flare, mucho lens flare. Sí. Con harto show, claro. Espérense a la editada, el garabato que te va a echar ahí. ¿Y Diego? ¿Y Delio? ¿Qué hizo? Yo también partí como artista conceptual para el juego Monster Match, un juego de puzzle. Luego me pasaron a otro proyecto de Dungeons and Dragons, donde tuve que dibujar armas y personajes, y después pasé a ser director de arte de ese proyecto, Mira. junto con la Cristina, Chris Art. Ya, excelente. Los dos éramos supervisores. Y después pasé a ser nuevamente artista conceptual en Star Wars, un juego de Star Wars que hicimos, y terminé siendo director de arte para Hellfire, y nuevamente volví a ser artista conceptual para Blood Brothers 2 antes de que se terminara la empresa. Sí. ¿Y por qué te bajaron de puesto? Lo que pasa es que no ¿Te portaste funcionaba, no era que te degradaban, no funcionaba así, Ah, te colocaban en lo que te necesitaran. Yo pensé que había muerto muchas veces y bajado nivel. No. No, de hecho no. cacho de Como en el diablo. Lando también tuvo que pasar de artista Sí, de conceptual a hecho, director muchas veces. Me pasé primero de artista conceptual a administrar los VFX. Yo era... ¿Los qué? Los VFX, los efectos de los videojuegos. Pero habla, la gente no Sí, entiende. la gente- los videos. No, la gente ve Morandé con compañía, por loco, de los matinales. Las particulitas y las explosiones y todo todo lo lo que que significa los efectos de un juego, los efectos que no tienen que ver con los personajes en sí, todo lo que es como explosiones, como decía Diego, efectos de movimiento, todo ese tipo, yo lo administraba y los mandaba a hacer afuera. O sea, Yo me imagino a Ryu tirando un... eso, sí, era más que nada eso. De hecho, yo manejaba en ese tiempo los 2D. O sea, lo que hacíamos era una empresa china, hacía muchos VFX y yo tenía que hacer como las planillas y explicarle con dibujitos qué es lo que tenían que hacer. Cuando me enviaban todo mal, tenía que volver Estuve en un proceso súper largo donde aprendí harto sobre el proceso en términos de... ¿Cómo se le llama cuando se manda a pedir afuera? Outsourcing. Outsourcing, sí. Es externalización del trabajo. Y después de eso empezamos con un proyecto de videojuegos donde empecé a trabajar como concept artist de nuevo y luego pasé a director de arte durante como 9 meses y luego pasé igual que Diego a Blood Brothers 2. Bueno, vamos a hacer un concurso Volviendo a hacer VFX. para todos los que escuchan este programa. Si alguien nos manda un gráfico explicando todos los pasos, a dónde pasaron, para qué lado y qué hicieron, No, se imagina le regalamos una foto autografiada de ellos. esta parte para explicar ¿Desnudos? No, eso... nos dibujamos desnudos. ¿Tiene cuerpo completo para vivir? Un yaoi, una ilustración yaoi de Diego. Hacemos un trío ya hoy. No, yo no, a mí no. Sí, estás involucrado. No. Ok, Ya no sé, ya quiero vivir todos. Lo que intentamos explicar es que cuando se trabaja en videojuegos como artista hay que hacer mucha pega, es como, no sé cómo se llama, hay que hacer de todo, la verdad. Y si era animador, ilustrador, mejor. pero yo tengo una duda. A ver, cuando hace muchos años, a principios del siglo, cuando yo estudié comunicación multimedia, que ahora se llama comunicación digital, la pega del comunicador digital era hacer un link entre los ingenieros y los diseñadores, que son dos personas que hablan lenguaje totalmente diferentes. Entonces el diseñador quería que se viera bonito y el ingeniero quería que funcionara. Y los dos no se entendían nunca. Entonces inventaron el comunicador multimedia para que se metiera entre medio y hablara un poquito de diseño y hablara un poquito de ingeniería y pudiera combinar los dos y pegarle bypass a los dos giles para que hicieran algo que se viera bonito y funcionara a la vez. Sí. Ya, en teoría, así funciona súper lindo. Pero... Es que al final es un paso más, po, que al final puede tergiversarse si es que las dos partes no se entienden bien. Sí. Entonces, lo que hacíamos nosotros con Diego es que teníamos que meternos con los ingenieros y con game designer. Es que por eso, a eso voy. Eso es porque no había un profesional que ocupara ese cargo por un desorden administrativo, por decirlo así, por una falencia profesional, o porque acá estamos recién empezando en videojuegos y no cachamos cómo funciona bien. O sea, pero no sé si Diego opina lo mismo, el que hacía la pega en ese caso era el director de arte. Debería ser Claro, el mediador entre el equipo de artistas y el equipo de ingenieros era el director de arte. Pero el director de arte, tú fuiste director de arte y Así cachai es. de ingeniería. Soy ingeniero de profesión. Ahí tenés.
Aquí hay un efecto de Shoryuken. Sí, Sí, pero Se acabó y nos vamos. no eres ingeniero programador de videojuegos. no, claro que no, pero entiendo cómo se trabaja en levantamiento de procesos. Ah, Ahora, conociendo la realidad de otros estudios, lo que tú dices del mediador ajá. no se da mucho, tanto simplemente por tradición, pero se puede. O sea, tú perfectamente con tus conocimientos puedes llegar y tratar de conciliar lo que pasa entre artistas e ingenieros. Ya. Pero usualmente elegían a un director de arte que tuviese ciertos conocimientos de administración, tanto de personal como ya. de recursos, Ya. para luego comunicar con los ingenieros los recursos en tiempo, en plata y en assets. Vamos a hacer un paréntesis, assets es cualquier monito que va en el juego. Para después tomar eso y decir, ya, ustedes ingenieros, ¿qué necesitan? Necesitamos esto. Ya, yo se lo pido a mi equipo. Sí. Ujú. Y así había un intercambio de En San ideas. Francisco recuerdo que varias veces nos dijeron que para interfaz de usuario el diseñador gráfico hacía los botones, en este caso botones, puede ser cualquier ítem o asset como decía Diego, y era ingeniero el que ponía las cosas. Pero aquí en Santiago era el mismo diseñador que trabajaba en los programas de videojuegos. O sea, como nosotros trabajamos con Unity. Que se conoce que Chile. Maestro Chasquilla. Claro, Hacíamos de entonces todo. al final... Pero eso por un tema de recursos. No, ni siquiera. Como programador de Chile. O sea, el hecho de que el diseñador trabajara y supiera trabajar en eso era un plus porque él ponía las cosas como deberían ser, como él imaginó en la interfaz. ¿Cachai? Yo estoy un poco en desacuerdo, pero porque lo comparo con la realidad de San Francisco. Sí. Allá cuando una persona aquí en Chile hacía los tres procesos, allá en San Francisco había una persona para Claro. cada uno de esos procesos. Entonces yo podría corroborar que también es por un tema de recursos. Se daba aquí que teníamos que hacer de todo porque había un presupuesto y una cantidad de cabezas de personas máximo en la empresa. Claro. Entonces no podían pasarse de ese límite. Por lo tanto, una persona a veces tenía que hacer muchos trabajos al mismo Sí, tiempo. de hecho sí. Ya, entonces, bueno, no, antes de hacer mi acotación. ¿Y en el caso de Japón, supieron cómo funciona? Yo no, nunca fui para allá. Nunca. Lo único que teníamos de Japón era, de repente llegaba un japonés a decirnos como gambare, sigan. Sí, claro. Y venían con una katana, ¿no? No, ¿Pero qué es eso? Ya para Pero pegar. esto es un estereotipo. mira, sí. No. Y le decían así, No, sí, de hecho, Claro. como tema aparte, el que manejaba, el japonés que manejaba en Santiago y en San Francisco, Bien. había vivido en Chile y hablaba como chileno, era muy raro. Muy raro, un japonés que hablaba como chileno. Había otro que era un japonés que hablaba como español de España. Era muy raro escuchar eso, pero eso no tiene nada que ver. Aún así, Pero era como estar viendo un drama doblado en España, entonces, bueno. algo así. Lo que era curioso es que parte de la cultura japonesa se implementó en San Francisco y en Chile. Claro. Por el hecho de que Comen sushi. no con respecto a comida, pero sí en cuanto a los procesos creativos. Algo que se da mucho en Japón es que está tu jefe, se juntan todos en grupitos y cada uno dice lo que hizo ayer, lo que va a hacer hoy día, y te dicen, como dice Lando, gambaré, esfuércense y tratan de animarte en la mañana para que luego todos se separan y cada uno se va a su puesto a hacer su pega correspondiente. Sí, se lo llamaba como estándar, como se daba Sí. el informe de lo que uno hizo el día anterior y lo que va a hacer durante el día. Claro, pero era también una forma de comunión del equipo. Sí. Sí, a mí me parecía que funcionaba, pero no mucho en equipo grande. Sí, O sea, 50 personas dando, ¿no? Yo trabajé en el Banco Santander un tiempo en el rediseño de la página web que hicieron, que todo re poquito después lo rediseñaron. Y había un gerente español que quería imponer ese modelo acá. Pero era muy chistoso porque llegábamos los viernes que teníamos que hacer esa reunión y que terminó siendo para pedir cuenta de si había hecho algo en la semana o no. Y me faltaba el weón que estaba así, mirando al techo. ¿Y usted, joven Lucho, qué hizo? Se me echó a perder el notebook. Wow. No, en nuestro caso esto se hacía todos los días. Y nunca ¿Todos los días? todos los días. Todos los días. Y nunca había alguien que dijera una excusa como esa. Siempre estábamos en constante actividad. Porque Y- si no,
lo que pasa es que era la realidad de nuestros juegos porque estaban en internet todo el tiempo, las 24 horas. Estaban funcionando ya. Por lo tanto, había alguien que siempre tenía que encargarse de que los servers estuvieran funcionando y que todos los errores, los bugs del juego estuviesen corregidos. Entonces, nunca parábamos. Había días donde uno se quedaba toda la noche trabajando. Y así es el mundo de los videojuegos live, free to play. Qué lindo. Quiero hacer videojuegos free to play. Tienes que amarlo para... No es tan distinto a los cómics, que de hecho hasta no hemos... No, porque ya, usted modera. No, está bien, es que fallaremos. Dale, hiciste el engancho perfecto. No es tan distinto a los cómics. ¿Por qué? ¿Para hacer cómic? Punto. Porque, o sea, si amas lo que haces, estás dispuesto a quedarte toda la noche trabajando en la tarea que sea. Y aquí era en grupo más encima. Todos nos quedábamos toda la noche a trabajar para poder implementar a Darth Vader para que el otro día saliera en el juego. Sí, así. Sí, ¡Vamos por Vader, vamos Vader! La experiencia de Diego en ese aspecto fue más dura. Y ponía la música. ¿Tú no trabajaste No, yo no con Star Wars? trabajé. O sea, yo también me tocó quedarme muchas veces hasta muy tarde, pero lo que pasó con Star Wars en ese aspecto es que fue mucho más difícil que lo que me pasó a mí, por lo menos porque era... Bueno, tú puedes explicarlo mucho mejor que yo en cómo se demoraban Pero pela. las Sí, correcciones que tira tu hacía versión, Lucas. después yo cuento la mía. Sí, cuenta. O sea, a mí me tocó verlo trabajando mucho y no logrando lo que querían, porque al final era Lucas como empresa quien determinaba cómo iban a hacer las cosas. Lucas. No, Lucas. Claro, No Lucas de plata. No Lucas de plata. Lucas de plata. Sí. No Money. Pero de Money. hecho sí. Entonces, bueno, Diego puede explicar mucho mejor que yo los veía sufrir, la verdad. Sí, para iniciar esta anécdota tengo que explicarte el concepto de crunch. Crunch significa quedarse hasta horas de la noche, a veces días, semanas o meses, trabajando 12, 16 horas. Oye, el olor. Sí, era como el club de Toby, pero 24 horas. Entonces, para poder sacar el juego en la fecha que se prometió a Lucasfilm, porque Lucasfilm hace un contrato con la empresa, ellos dicen, queremos que este juego salga para tal fecha. Lucasfilm, claro. Y la empresa DNA en este caso se compromete, ya te tenemos el juego listo para esta fecha. El problema es que, no es un problema, es parte del proceso. Lucasfilm es sumamente estricto en sus estándares de calidad. Entonces, si te falta uno de los botones en la cajita de control que tiene en el pecho Darth Vader, está mal y tienes que hacerlo de nuevo. Pero ellos están supervisando 100, 150 proyectos al mismo tiempo. Tú eres una parte de la cadena que tienen en su mercado. Entonces, nos demoramos no solo en hacer el juego, sino que en tener la supervisión de Lucasfilm. Eso significaba que si queríamos llegar a la fecha, teníamos que trabajar horas extra. Y eso fue nuestro crunch de 2 meses, trabajando hasta tarde en la oficina. Y después de que lo vivimos, sacamos el juego a tiempo y estábamos orgullosos de nuestro trabajo. El problema es que un crunch continuo de muchos días o 2 meses, después empieza a ser contraproducente para tu productividad. Sí, porque si no tienes descanso, después colapsas y la gente se quedaba hasta tarde trabajando, pero estaba a paso de tortura. Entonces, igual alcanzamos, pero todos quedamos con una sensación muy agridulce. Pero valió la pena, el éxito que fue ese juego. Relativamente. Está el éxito personal de haber sacado un juego de la Guerra de las Galaxias. Satisfacción personal. Lamentablemente el juego no alcanzó las expectativas y al tiempo tuvo que ser demolido, fue cerrado el juego y... ¿Ya no está disponible? Ya no está disponible. No, porque la empresa cerraron todos los juegos de la empresa. Esa es una... Pero alguien tiene que haberlo craqueado. Es que, mira, esa es la desventaja de estos juegos de celular free to play. Estos juegos solo existen en una nube. Si la empresa quiebra, no tiene los recursos para mantener el juego en esa nube y el juego desaparece completamente. Por lo tanto, el tener un juego en físico también tiene su valor hoy en día, porque juegos que existen para la App Store o para Google Play, si es que se muere la empresa, se muere el juego. Y nunca más puedes tocarlo. A Zombie vs Plantas 2 le pasó algo así, lo tuvieron que bajar por no sé qué cosa, claro. subieron de nuevo. Seguramente hay hackers que pueden sacar el código, pero no es la regla. Yo he visto juegos... O sea, yo estoy seguro, no sé cómo le llaman, estoy pero seguro que existe craqueado en algún lado, pero
En lo que... O sea, que mándenme el link si alguien lo tiene. En lo que respecta como a lo que... El trabajo en general que hicimos, claro, se perdió. Lamentablemente. Pero les pagaron. Bueno, sí. Y muy bien. Por eso todos tienen limusina y todo eso. Claro, yo vine en mi jet privado aquí desde Quilpué hasta Santiago. Helicóptero, como un jet gastáis mucho, bueno, puedes tener más práctica. Sí, choqué en un edificio y me bajé y llegué hasta acá. Transformó. Tengo tanta plata que Piñera me maneja el helicóptero. Claro, él es mi chofer, él es mi piloto. Viene tu Eva. Pero nos queríamos subir inicialmente. Ya, continúa. entonces, ya hablamos de videojuegos, ya a todos les quedaron claros esos conceptos que lo bueno es que yo voy a editar este podcast, entonces voy a poder reescucharlo de nuevo, que no entendí nada. Entonces, ambos han hecho cómics, ¿cierto? Sí. Diego más que Lando. Sí, es verdad. Chano. Diego sí. prometido. Pero está bien, pues, o sea, que no tiene nada de malo una cosa con la otra. Yo no sabía lo que acabas de decir. ¿No? ¿No sabía? No sabía que había hecho algún cómic. No, sabía que Lando hacía cómics, pero que No, la sí, proporción eso, era diferente. No tenía idea. o sea, mi historia con los cómics es súper vieja, la verdad. Lando está de cumpleaños atrás. ¿Verdad? Sí, Happy birthday. cumple 56 años. ¿Ah? ¿Qué? Mi historia con los cómics empezó haciendo webcomics del 2002 en adelante. Entonces, a modo de... ¡Feliz cumpleaños, Lando! Ahí es donde se acabó la seriedad. Traje para todos. Ahí tienes una. Tíralo. Toma, ahí tienes. Tíralo. Gracias. Ya, ayuda. Confeti. Ya, no, confeti no. Después, ya después. No, que deja el embarrar aquí sin nada. Ya. Bueno. Voy a tener que... Gracias, Diego. De nada, para eso estoy. 2002. Gracias. 2002. 2002. Empecé haciendo probablemente uno de las primeras personas con otros chilenos en hacer webcomic en Chile. Lamentablemente eso se perdió. O sea, hice cientos de tiras y cómics que lamentablemente se perdieron. ¿No los tenías? No, o sea, los tengo. Ya. Está en mi página, pero se perdieron como la continuidad. Entonces, trabajé mucho en eso y después trabajé como freelance y después llegué a Dena. Pero es un largo camino, obviamente. Pero estamos hablando de cómics. ¿Cómo se llamaban los cómics que hiciste, las tiras? La tira se llamaba Black Comics. ¿Ya? Y trabajaba con un guionista mexicano norteamericano que era un amigo y trabajamos durante harto tiempo. Eso. ¿No era chileno? Era chileno, pero era mexicano norteamericano. Chuta, ¿cómo era la cuestión? Era una mezcla muy rara. Pero sí era chileno. Ya. Y eso. Eran chistosos, a mí me gustaban, sí. A mí me gustaba harto hacerlo. Sí, tu estilo era bien cartoon. El problema es cuando trabajáis con dos personas. O sea, no trabajáis con un guionista y la verdad que el guionista tiene una idea que a ti no te gusta y empiezan a haber conflictos con lo que tú consideras que debe ser tu trabajo. Ya. Ahí se dividió Se puso buena la cosa. A ver. El drama. Obvio, esta es la parte sabrosa. la pregunta. ¿Cuáles son esos conflictos y cuál es la parte del trabajo que tú consideras que es tuyo como dibujante cuando haces cómics? Ay, qué difícil. Nunca yo sandón, pues. No sé. No, o sea, yo por ejemplo, o sea, no sé si han visto mi trabajo, no sé. Me enfoco mucho en que sea gracioso por cómo lo mires. Tú lo mirís y digas, hola, guay, chistoso. Independientemente de que lo que diga no sea tan chistoso. Entonces mi trabajo era hacer más chistoso lo que ya era chistoso en las tiras. Como los gestos y esas cosas. Porque esto era muy exagerado. Ya. Entonces, Eres muy expresivo. Si ven mis monos, todos tienen los ojos grandes, boca grande y son muy expresivos. Sí, son muy flexibos. Ya, esa era tu pega. Esa era mi ¿Y pega. cuál era el conflicto que tenías con el guionista? ¿Podéis decirlo o no va a venir de México? ¿Va a mandar unos sicarios ahí de California? De hecho, cartel, ya no hablamos. Ya. Entonces, el problema en sí, terminamos.
Oh. El problema en sí vino cuando el material que yo estaba recibiendo no era lo que yo pensaba que debería ser el cómic. Yo tenía una idea y él tenía otra idea, separadas. Y ahí obviamente si no hay una buena comunicación entre tu guionista y objetivos, más que nada, porque el objetivo probablemente es lo más importante. Si cuando uno está haciendo un cómic con un guionista, vienen dos propuestas sobre qué es lo que quieren, lo que esperan a futuro, van a chocar. Entonces eso es lo que me pasó a mí. Y luego la página se cerró y ahí donde empecé mi camino solitario, como el lobo solitario. Oh. Pero esto era gratis, ¿cierto? O sea, Era gratis, por sí. amor al arte. Sí. ¿Y las tiras habían sido creadas por los dos o era una idea tuya o una Creada idea por de los él? dos. Sí. Ya, o sea, era la caga más grande todavía. Sí. Era más complicado. Y también lo que pasaba mucho en temas de webcomic, probablemente los que hacen webcomic te entienden, mi guionista era muy prolífico. ¿Eso quiere decir? Y eso quiere decir que yo tenía que hacer mucho trabajo y él, obviamente, no para pensar que su trabajo era menor, pero él hacía mucho, escribía mucho y me pasaba. Y yo hacía, no sé, 2 o 3 tiras semanales y él esperaba que yo hiciera más. Entonces ahí empieza el conflicto de cuál es el valor mayor entre el guionista y el dibujante. Entonces eso fue otro de los factores que terminó por la relación, por se terminar la relación. Porque claramente el ¿Por guionista... qué fotos para mí, no? Entonces ya te saqué. Ah, ya. ¿No? Estáis hablando. Te sacó varias. Eso. Porque todos estamos de acuerdo que el guionista es más importante en este asunto. Sí. Sí, tú, ándale. Permítete creer, sí. Ya. Diego, Dígame, ¿cuándo partiste tú? ¿cuándo partí yo? Profesionalmente, tomemos profesional como empiezo a hacer cómics y me los pagan. Ya. El año 2008-2009, con Cabraleza. Ya. Ahí, ese es mi primer cómic. Que estuvo hace 2 mesas rondas atrás ya. Sí, así es. Sentado ahí mismo, ¿dónde estás tú? Genial. Y el destino. Bueno, huele a azufre. No, hace mucho amor, la verdad. No, de hecho agradezco mucho la relación que hubo ahí entre guionista y dibujante, porque dado el precedente que tenía de muchos otros colegas, en Chile no se pagaba muy bien el cómic, o a veces ni siquiera se pagaba, o se prometían cosas y nunca se cumplían, y siempre el dibujante terminaba perdiendo. Ya, aquí tenemos un caso. Así que este proyecto fue muy prolífico y Daniela era muy buena guionista, muy buena jefa, cumplía siempre con los plazos y yo también a veces me atrasaba, lo admito, pero tratamos de tener un cómic semanal. ¿Qué más? Que era una página, ¿no? Sí, era una página. Webcomic. Webcomic, claro, que luego se publicó en formato físico en 2 volúmenes. Para más detalles visiten los capítulos anterior. Claro, pueden visitar cabraleza.com. También, Ahí está. sí. Y, ¿qué más te digo? Los otros proyectos que Sí, ya, o sea, partiste con Cabraleza haciendo cómic, que duró, ¿cuánto tiempo eso? El proyecto duró 2 años y Y pico. se publicaron dos volúmenes. Se me olvidó Después. agregar algo muy importante. Pero ya... Oh, no, si me tengo que- digo. Sí, pues, No, a ver, ya, Continúa. dale. No, lo que pasa es que dentro de la historia del cómic chileno hay una etapa que se llama, y me olvidé el nombre de este cómic chileno que salió, ¿te acordáis? ¿Caleuche? Caleuche, ah, una etapa negra. yo te iba a decir Mampato. Claro, de hecho, es súper bueno que lo hayas mencionado porque Caleuche tuvo mal precedente. Según Pagaban mal, ellos querían todos los derechos de los personajes. No querían que, no se podía alegar si volvían a poner un cómic como a modo de recuento, no te pagaban. Si tú alegabas ahí, te mandaban a la mierda. Fue una época muy triste porque... ¿Publicaste cómic de Bla y tú? Sí, publiqué varios Garage cómics. Day y... Garage Days y... Eran los superhéroes, ¿cómo se llamaban? Me encanta eso. Super Duper Mangaverse. Ok. Mejor nombre. Sí. ¿Tú dibujaste Garage No, Days? pero Garage Days estuvo en... Sí, estuvo en Caleuche, pero el otro estuvo en... No tenía idea. Héroes, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Salió en Héroes? Ah, ya. Claro, fue... Sí, lamentablemente pagaban muy poco y bueno, eso se acabó luego porque la verdad que todos los artistas que pasaron por ahí... No duró nada. O sea, para nosotros no duró nada, pero igual duró harto el proyecto. Duró Más de 2 años. O sea, más de 3. O sea, Sí. el hecho de que haya sido publicado fue muy importante para mí y para toda la gente que trabajó ahí.
pero aún así el precedente como de mal pago, de maltrato, creo que fue más recordado que el hecho de que se haya publicado. Sí, de hecho, lamentablemente. Claro, pero de ahí yo también obtuve mucha inspiración. Yo y muchos otros artistas de ver, en Chile se está haciendo cómic nuevamente y se está publicando mensualmente, porque al principio Cableuche salía mensualmente sí. en kioscos. Era Creo algo que el primer año fue así. Claro, que no se veía muy seguido. No. Mi época de colegio. No. Así que, bien. Continúa, disculpa, era para ser precedente. No, que se me había no olvidado. fuera donde no se Perdí el hilo, no sé en qué me quedé. Sí. ¿Qué me Cabra Lesa. estaba contando de Cabra Lesa, pero Y eso. ¿Y eso? Y después de Cabrales. después de Cabra Lesa trabajé en diversos proyectos internacionales de autores indies, sí. ¿Ya? Trabajé con Liam Hayes de Inglaterra, también trabajé... ¿Pero qué hiciste ahí, hombre? ¿Qué hice ahí? El cómic se llama Tear Drinker. Alcancé a hacer un número de 27 páginas y pequeños tie-ins, pequeños otros cómics con él. Era un cómic de fantasía oscura, futurista. Ya. También hice portadas para cómics indie en Estados Unidos, como Tiger Lawyer, el tigre abogado, entre otras cosas. Nota al margen, no invitar más gente que hable mejor inglés que yo. Ups. Y bueno, haciendo fast forward, el 2012 entro a DENA y estoy 4 años ahí. En ese momento, O sea, hasta el año pasado. claro, hasta el año pasado. Matemático. Pero ahí comienzo a trabajar en otro cómic que se llama Huitranantu, cuyo autor es Inti Carriz Ortiz, que presentamos al fondo del libro y lo sacó. El año pasado. Claro, Excelente. claro. 2016. Y ese Para cómic- gente que escuche en el 2044. Claro, y ese cómic es un cómic también de ciencia ficción, Oscura. en una tierra devastada por la guerra, donde Ankatu Verdugo es un soldado sin ejército, sin guerra, que busca sus recuerdos, caminando por una tierra inmensa, destruida, y tiene aventuras que hasta hicimos 3 números y ya está finalizado el cómic, de hecho. Ah, excelente. Así que espero que se pueda publicar este año o el próximo, no sé. Bueno. Es un trabajo que yo disfruté mucho. Ah, qué bueno. Sí, con Inti trabajamos en una especie de homenaje que hicimos a las Tortugas Ninja. ¿No? Escribí un Sí, guión sí, lo vi. Ahí también. Sí. Y como siempre, Diego Toro viene llegando atrasado. Haciendo saludos. Hola, Diego. ¿Bien? Qué pesado, ya. Creo que una de las mejores experiencias que tuvimos como artistas cuando trabajamos en videojuegos, que como éramos tantos, había mucho feedback de cómo trabajábamos, del arte en general. Y tuvimos la suerte con Diego de crear un pequeño grupo, con Isa que también está ahí, de feedback del cómic. O sea, de hecho, nos juntamos en los almuerzos y nos dábamos feedback de nuestros propios cómics. Y Diego creo que... Aprovecharon sí, es que el eso videojuego a hacer... Ya, Es que inicialmente yo recuerdo que se juntaban varios artistas en el almuerzo y dibujaban. y Se ponían y dibujaban. no te invitan. conversaban. Y lloraba. Yo no me metía ahí, por verdad. No me metí en ese tiempo, pero para mí lo más importante fue cuando empezamos a mostrarnos nuestro trabajo y empezar a opinar y avanzar. Y en ese aspecto, Diego, bueno, de ahí probablemente avanzó mucho más que yo en ese aspecto. Sí, resulta que es muy distinto tener dibujos sueltos en el almuerzo y decir, ay, mira mi OC, mira mi monito, mira Mi tributo. claro, mi tributo, mi fanart, a tener un proyecto que está orientado a hacer un producto eventualmente. Claro. Entonces ahí nos retroalimentábamos con, Aunque sea tuyo por amor al arte. claro, Sí. de hecho todos los proyectos eran nuestros por amor al arte y yo en lo personal mi proceso era, yo me levantaba a las 6, trabajaba hasta las 8:30 y de ahí tomaba la bici y me iba al trabajo y después seguía trabajando en el proyecto de noche y así durante toda la semana. Así el cómic en la amanecía Claro, y en la noche. y en la noche, claro. Así yo avancé así en Huitranantu y en algunos proyectos personales. Pero lo más importante de este grupo es que podíamos compartir y hacer escuela. Eso es súper importante, sí. Entonces un chico o una chica mostraba su proyecto, yo trabajo de esta manera, produzco el guión de esta manera, hago las viñetas así, yo diagramo de esta otra, yo coloreo de esta otra, y todos teníamos información súper valiosa.
Así crecimos mucho. Creo que esa experiencia vino de trabajar en videojuegos porque uno tiene que estar en constante aprobación de director de arte, de los chicos de game design. Y a veces, por ejemplo, en mi caso, cuando yo entré, agarraba una ilustración y la hacía completa. Yo no tenía como la experiencia del feedback. Entonces muchas veces cuando yo terminaba la ilustración me decían, no, verdad que cambia esto, cámbialo todo. ¿Por qué? Porque yo no fui sabio para ir mostrando el paso. Entonces eso lo aprendí mucho trabajando con los chicos en videojuegos y después lo aplicamos en lo que era en nuestras reuniones de cómics. Era como ver, analizar, cambiar. Pero póngale pausa. ¿Cómo aprendiste a hacer cómics tú? ¿Cómo aprendí? Sí, respuesta corta. Solo estudié en una escuela. Me enseñaban los yo extraterrestres. estudié en el Arco, fui parte de la segunda generación del Arcos, cuando se llamaba Ilustración y Cómics. Ya estudiaste esa carrera. Sí. ¿Y te titulaste? Y salí como técnico. Técnico de ilustrador, sí. Bien, ya, estupendo. Diego. Yo aprendí de manera autodidacta. Yo estudié nada relacionado con arte, yo soy ingeniero biomédico. Nos quedó claro. Entonces Me quedó súper claro en delante. lo que yo hacía es que me metía a los foros, como Foro Cote Comics, que fue uno de mis primeros foros de cómics, hace muchos eones, y ahí yo aprendía de la técnica de los otros, ahí fui avanzando poco a poco. Incluso cuando entré a DNA me di cuenta de todas las carencias artísticas que yo tenía, porque todos los demás locos que trabajaban ahí eran mejores que yo, y eso es súper bueno, porque te hace, o te deprimes, o te fijas un objetivo, me voy a superar y alcanzar a estos locos. ¿Y a ti qué te pasa? Al principio me deprimí y después tomé las riendas de mi destino, comencé a estudiar por las noches los fundamentos y también los mismos compañeros empezaron a enseñarme. Y lo empecé a asesinar para Algo, ser el mejor. a copiar. No, Derrochar el piso. eso es trampa porque si soy el mejor, ¿qué gracia tiene después? Pero ¿cómo en One Punch Man? Pero fíjate la vida miserable que él lleva. Él está aburrido todo el tiempo. Ahora que está en Netflix la voy a ver. Sí, yo creo que el hecho de trabajar en la empresa, creo que entramos como un tipo de ilustrador, un tipo de dibujante y salimos como otro. Más que nada, obviamente en lo artístico, pero también en la manera en que se trabajan con muchas personas, más de 20 personas quizás por proyecto. Exacto, tienes que acostumbrarte a trabajar en equipo. Ya, algo que no todo puede hacer. esa es otra parte de la pregunta. Cuando uno trabaja en videojuegos, generalmente es parte de un equipo que es mucho más grande. Sí. O sea, son 5, 10, 20 personas. Como O sea, dicen una ustedes. startup puede ser 5 personas. Claro, pero una empresa mediana para arriba son más de 20. Sí. Entonces, tiene que estar lidiando con el programador. Si eres director de arte, tiene que estar lidiando con los otros creativos que están haciendo las cosas, con el personal administrativo, el gerente, whatever. Entonces, hay muchos factores, muchas personas de muchas disciplinas diferentes que interactúan con el trabajo que estás haciendo tú, y no solamente es arte, sino que además tiene que adaptarse a presupuesto, a tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Es súper exigente. Pero cuando estáis trabajando en videojuegos, sobre todo en este humilde y miserable país, el equipo de trabajo son 2 personas. Sí, no es una. O sea, tú podías hacer tu propio cómic, hacer tu guión, dibujarlo, entintarlo, colorearlo, rotularlo y subirlo a la página web, o podéis trabajar con un guionista. Y si tienes suerte y el proyecto se gana algún fondo en libro, o es un proyecto por encargo de alguna editorial, que es súper raro, tienes al guionista, tú como que eres el dibujante, y puedes tener al rotulador, un entintador, un colorista. Ojalá. Y el editor, o sea... Eso es... Claro, eso ya es seis personas. un proceso profesional de... Claro. Sí, pero yo he trabajado en proyectos así. Sí, sí. Pero son 6 personas, ¿cachai? O sea, y de ahí, no son más que eso. Y trabajé contigo en un proyecto así. O sea, yo tengo que darle la gracia aquí a Diego, porque Diego me salvó el trasero una vez. Con Cocori. Con Miguel Ferrada nos encargaron de hacer una adaptación de un videojuego que se llamaba Cocori, que era un videojuego educativo. Y lo pidieron súper apurado, teníamos como 3 o 4 meses para hacerlo. Fue una pega súper exigente, que me gustó mucho creativamente hablando, porque tenía que adaptar guiones de una serie de televisión que hicieron, que nunca nadie la vio, y un cuento donde contaban el origen de Cocori, qué sé yo, y teníamos súper poco tiempo para hacerlo. Y Miguel Ferrada era el editor, yo era el coordinador, guionista y rotulador.
Y estábamos trabajando con otro equipo de personas que estaban haciendo los dibujos. Claro. Y lamentablemente llegó un minuto en que esa persona nos dijo... ¿No puedo trabajar? Algo así fue, ¿no? No, nos cambió la regla de juego. Ya. Que tenía que entregar el 10 del mes y dijo que no, iba a entregar el 30. ¿Por qué? Porque no puedo hacerlo nuevo. Y nosotros teníamos un calendario... ¿Ah? El dibujante. Sí. Nosotros teníamos un tiempo tan acotado que si entregaba el 30 no lo alcanzábamos a mandar en imprenta y no salía. Entonces le tengo que decir muchas gracias, que le vaya bien, le deseamos toda la suerte del mundo. Y quedamos ahí, como se dice en buen chileno, a poto pelado. Y teníamos que hacer la mitad, eran 8 páginas, 8 páginas tenemos que hacer. Claro, Sí, pero éramos 2 dibujantes después, yo y el Nitrox, trabajamos contigo. Sí, pero tu parte no era la que se había caído. Nitrox estaba haciendo la de él antes. Sí, Juan Nitrox Márquez estaba haciendo otra parte del cómic. Y nos quedó un espacio para 8 páginas que no teníamos cómo llenar. Y como yo conozco a Cote como colorista y conozco a Diego como dibujante por la pega que habían hecho en Cabralesa, les pregunté, le dije si tenían disponibilidad. Sí, y como habían trabajado en equipo antes, se acoplaron súper bien y el proyecto vio la luz, aún teniendo un atraso de un par de semanas, como 10 días de atraso, logró salir a tiempo, gracias a Diego, gracias Debo decir que fue una de las a pegas Cote. más intensas que tuve en ese tiempo, después de Cabralesa hacer 8 páginas en no sé cuántos días. 10 tienen que haber sido así, Sí. con suerte, sí. Era como una página diaria. Claro, era bien pesado. Y tú ibas entregando una y el Cote la iba coloreando al mismo tiempo. Claro, y fue bastante intensa esa jornada de trabajo. Pero gracias a la experiencia que tenía ahí en Cabralesa y gracias a que había trabajado con el Cote antes, se pudieron acoplar claro. y hacerlo bien. Y salió todo bien, se publicó el cómic, fue un cómic gratuito que tuvo más de 10.000 ejemplares. Se repartió en colegios. En colegios no solo de Chile, de Latinoamérica. Ah, genial, Y eso después no súper sabía. bien, sí. Y fue bien pagado. Así que se pagó bastante en el rate, como decía Cote, fue bastante bueno. Así que gracias, Diego, por eso. Yo tengo un Lamborghini gracias a ti. Sí, me compré un J. Claro, Se me faltaba la te colección. iba a decir un burago, pero ni siquiera para eso te alcanzó. Oh. Chan. Uy, se me cayó el carnet. Sí, Ya. agradece que no hay estacionamiento. Ok, ya. Tercer subterráneo, Carlos. Al suelo. Bueno, y con Lando hicimos un proscene con guión de Brian Wallis, Sí. que es muy gracioso. Yo quiero algún minuto, eso tiene que continuar. A mí me gustó mucho trabajar era muy, en ese cómic, muy la chistoso, verdad. Y sí. sí, que la ataque se cayó después, pero después empezamos con un proyecto. Sí, de hecho estamos trabajando en otro proyecto ahora que presentamos al fondo del libro. Sí, es nuestra tercera vez. Como por tercera vez. Tercera vez que presentamos proyecto Sí. al fondo del libro. Es un proyecto al fondo del libro infalible que nunca lo prueba. Sí. Es un cómic para niños que está protagonizado por un niño que es de ascendencia mapuche, que vive aventuras y que mientras vive la aventura te cuenta de la flora y fauna del lugar, de las Es costumbres. súper educativo. Era una especie de... Yo- ¿Cuál es el peso? no sé qué No pasó, le no sé. respondieron así porque no... No era por el Era como una lenguaje. línea. A ver, yo pensé en esa idea después que hicimos Cocori, porque vi que Cocori funcionó súper bien, a los niños les encantaba, y en Cocori iban metidos a cosas de ciencia dentro del cómic, y de hecho siempre cuento la anécdota que un niño una vez nos reclamó, que nos dijo que lo estafamos, estábamos en un evento regalándonos, y llegó un niño de 10, 12 años, indignado, y nos tira el cómic y dice, no, me estafaron, pero ¿cómo si te regalamos el cómic? Sí, porque yo estoy lo más entretenido leyendo el cómic, llego al final y me doy cuenta que es educativo, y justamente aprendí cosas. Pues. Igual en talla el cabro chico, pero cuando lo dijo al principio nosotros fue como que quedamos, estábamos en un evento del Ministerio de Educación, pues entonces quedamos así como mal. Entonces después de eso dije yo, oye, esta cuestión funcionó, y empecé a idear algo, nos juntamos con Lando, y él, como pueden ver, es bastante aborigen. Entonces dije, no, pero hagamos algo mapuche. Pueblo originario. Claro. La idea a mí me gusta, y creo que tiene que funcionar. La idea era una especie como de niño detective Conan con Indiana Jones en un ambiente educativo mapuche. Era como, bueno, Sí, la primera ¿Qué vez, más quieren? la primera vez no lo aprobaron porque dentro del fondo del libro pedían tener un 75% de la obra en boceto cuando se presentaba el proyecto. Ah, ya. Ahora ¿Ya? es menos exigente. Ahora te Sí, piden... voy para allá.
Y el tema es que nosotros hicimos el boceto y no se entendía nada. Entonces nos dijeron, no, saben que no se puede ser aprobado porque no se entiende nada. Y yo como, si están pidiendo bocetos. Pues, o sea, y de hecho les mandamos las primeras 3 o... No, que en tinta creo que eran como las 5 primeras, algo así como bien terminadas. Y las primeras 3 era pintado el cote. Sí, y el resto era boceto. Sí. Filo. Después de eso y de que me rechazaron a mí ese proyecto y a varios otros colegas, nos juntamos y fuimos al Consejo de la Cultura. Bueno, fui yo al Consejo de la Cultura apoyado por cartas de colegas y les dije, ¿sabes qué está más planteada esta cuestión? Porque los cómics se hacen así y es un PowerPoint de cómo se hacían cómics. La señora Regina que estaba en ese... Regina, siempre digo Regina porque veo Once Upon a Time. Voy a editar eso. Edita eso. La señora Regina, justo voy a cortar, ¿viste? Tengo que cortar esto de nuevo. Su hijo es audiovisualista, entonces cuando le expliqué que el proceso creativo de un cómic, ella me dijo, entonces es más parecido al cine que a la literatura, porque en ese momento los fondos libres se evaluaban basados en literatura, ya que es una persona que se siente a escribir algo. Así de sencillo. Entonces, si a una persona le decís, hay que muéstrame el 50%, el 70% de lo que tenéis avanzado, es más fácil, guardando las proporciones, pero es un poquito más fácil hacerlo que escribir el guión, que el dibujante haga los bocetos, etcétera, etcétera. Entonces me dijo, ya, y hicimos una pequeña propuesta, que en ese tiempo ya se había cambiado el fondo del libro en algunas cosas, entonces teníamos muy poco margen en cómo funcionar. Que además les dije, mire, con el presupuesto que ustedes nos dan, que en ese minuto eran 4.444.444 pesos, le dije, alcanza para hacer un cómic de 33 páginas. Pero eso no es un libro, una revista, sí. No, pero nosotros necesitamos libro, entonces no alcanza. Dentro de los cambios que hicieron, empezamos a pedir mínimo 3 páginas de arte final, es decir, dibujo con diálogos, para que se entienda. Y aumentaron el presupuesto a 6.666.666 pesos, si uno se gana el 100%. O sea que valió la pena. La segunda vez que lo presentamos, con todas estas cosas, ya sabéis que lo tenemos listo, arreglamos todas las pifias. El pastel de mí puso que lo queríamos como subtitular a Mapudungun. Y no leí la letra chica en el fondo del libro que decía que si algo iba en 2 lenguas, tenía que estar la muestra en las 2 lenguas. ¿Cachai? Y yo no tengo ningún conocido que sepa mapundo, o sea, apenas hablan español los tarados que conozco, perdón, mis amigos. Entonces no lo subtitulé y lo rezamos por eso. Entonces ahora vamos, porque la tercera es la y lo vamos a presentar este año nuevo para que salga. Así que tiren buenas vibras y a los que no, váyanse al carajo. Entonces, cuando uno hace cómic, el equipo de trabajo, que es lo que está explicando antes de este gran paréntesis, es bastante menor. Pueden ser 2 personas, incluso puede ser 1. Cuando uno crea estas obras, a diferencia del videojuego, de partida ustedes se juntaban a hablar de proyectos que estaban haciendo ustedes que eran suyos. Claro. Sí. Eran sus hijos. Y no estaban haciendo videojuegos para una subsidiaria. No, aquí teníamos completa libertad creativa. Sí. Y eso se siente aquí un calorcito, ¿cierto? Sí, estoy señalando mi corazón. Sí, no vayan a pensar otra cosa. Sí. Se siente un fuego aquí. ¿Cierto que da otra cosa? Claro que sí. Y te puedes equivocar todo lo que quieras también, puedes experimentar. Eres Dios. Sí. En ese sentido. Sí, yo creo que puedes recibir hechazos de repente. Porque sirve también para decirle, oye, sabes que tu página... No, claro, apesta y arréglala. Pero, a ver, excepto que eso venga de alguien malintencionado, que uno sabe al tiro cuando es así. Claro. Es que ese es otro tema. Porque generalmente la persona tiene como un bigotillo así... Sí, es que están los 2 extremos, pero uno cacha. Pero cuando te dicen, no sabéis que... Uno llegaba con la intención del chico, necesito que den todo el feedback posible. Claro, eran las críticas más honestas que ibas a encontrar, ninguna maliciosa. Todos queríamos que los proyectos de cada uno salieran a la luz. Y salieran a lo mejor es que estábamos preocupados del proyecto de cada uno, de verdad. No era como el feedback que a veces te da una persona X claro, que de primera no sabe nada de cómics o no sabe de narración y te dice, oye, qué lindo, qué feo, claro. Claro, que te dice lo que está malo solo porque él quiere demostrar lo mucho que él sabe. Claro. Pero aquí no era la intención, aquí era
me gusta tu proyecto, quiero que le vaya bien, así que te doy esta crítica constructiva. Y no solo en arte, también era como, sabes que me gusta tu guión, pero podría irte por acá también. Exactamente, sí. Era muy... Ese trabajo colaborativo es bastante sano y un consejo para todas las personas que escuchan, o sea, si logran hacer eso, si logran tener un grupo de varios amigos, mínimo 3, que estén haciendo proyectos al mismo tiempo, es súper sano y le ayuda a crecer. Yo lo he visto acá en los talleres que hago acá en Espacio A, que este año empecé a hacer workshop y lo que hacíamos era ya, ¿cuál es tu idea? Esta, perfecto. La tuya y la tuya, y empezábamos a hablarla y de repente salía de un lado y decía, oye, pero ¿sabéis qué? En vez de que ese personaje fuera así, y si haces esto otro, y algo que a la otra persona no salía a ocurrir, y se mejoraba. Y los guiones que salieron de los workshops que hice este año entraron como una piedra y terminaron saliendo un diamante que falta pulirlo. O sea, mejoraron caleta todos. Y no fue porque yo soy seco haciendo guión y soy un excelente profesor, que hay algo de eso, pero sino fue por el trabajo de todo en conjunto. Sí. Y cuando lo hicimos los chiquillos me dijeron, oye, yo no sabía a lo que veníamos, y lo que se gestó acá, sin conocerse muchos de ellos, fue súper rico y mi obra creció caleta. Hay una persona que estuvo trabajando, lleva 7 años haciendo un guión y no le salía, y después de que terminó el workshop lo tiene listo y ya está haciendo el guión técnico y le está funcionando perfecto. Sí. Y que echó todas las falencias. En ese aspecto, yo admiro caleta el trabajo de Diego, porque no tiene ningún miedo en mostrar su trabajo al resto de las personas, como, oye, estoy haciendo esto. Y uno igual trabajando en videojuegos aprende a recibir feedback. Y críticas. Y críticas pesadas también. O sea, no que te quieran destruir, sino porque no entienden, no saben y no ocupan las palabras inadecuadas. Y tú terminas un día medio deprimido. Sí, es cierto. ¿Y pasa harto. qué fue lo peor que te dijeron? Me acuerdo cuando, probablemente la peor experiencia que tuve en videojuegos, cuando entré, me tocó hacer concept artists de personajes. Y tuvieron la mala idea de invitar no solo a la gente de arte a opinar, sino a todos los ingenieros del equipo. Oh my god. Excelente decisión. Ponían el boceto, lo proyectaban y venían las críticas de todos lados. Entonces, obviamente recibí críticas de ingenieros que obviamente tienen la idea del juego, que para dónde va, pero no tienen la idea completa, como la tiene un game designer, como la tiene un director de arte. Te dicen cualquier cosa. Entonces, esa entrada ahí fue dura y aprendí al tiro varias cosas con respecto a quién mostrarle las cosas en particular. ¿Cuánto auto rayaste después de eso? ¿Auto? ¿No? ¿No De la fuiste furia. especialmente a rayar algo? Ya. Se cortó. No, yo era más emo, sí. Fui para adentro, sí. Oh, buenísimo. Aguanta y nomás. ¿Y a ti, Diego? ¿Qué fue lo peor que te dijeron? No recuerdo algo en particular, pero sí preguntas muy divertidas que me hacían A los ver, ingenieros. tírate una. Por ejemplo... ¿Era homosexual? Así, ¿no? ¿Cómo? No. No. ¿Tienes pareja? Edita aquí. No, me refiero a lo que estaba en la pantalla. De repente habían supervisores que se paseaban por el piso y veían tu trabajo. Y algunos te decían, está bacán, y se iban. Pero habían de repente casos donde... Espera, supervisores que no tienen que ver con arte. Ya, de Claro, ingeniería. digamos que eran los supervisores en general del proyecto. Ya. Y ellos se encargaban de conversar con la gente, saber qué está cada Pero uno ellos de son su como equipo. puestos administrativos. Claro. Y la mayoría eran ingenieros. Entonces veían tu trabajo y tú estabas haciendo un boceto, por ejemplo. O muchas veces nosotros trabajamos en blanco y negro y luego aplicábamos los colores. Claro. Y él decía, oye, pero ¿y ese mono lo voy a pintar, verdad? Así como, ¿y creéis que lo vamos a subir en blanco y negro? No, tenéis que pintarlo. Y yo le decía, sí, tranquilo, es parte del proceso. Es que mucha gente... No ellos conoce el proceso. no claro. conocen el proceso y piensan que uno produce dibujos como fábrica de salchichas. Como ese video de Photoshop que hay de cuando Sí. empieza a cambiar el personaje, así con... ¿Qué es lo que crea un... Ah, claro. ¿Qué es lo que algo crea así. el cliente? Que tú agarres Photoshop y apretas el botón O y que se tú le tiras cambia el la- lápiz a la pantalla y se crea de inmediato. Pero Magia. uno se tiene que acostumbrar. Sí. Y muchas veces o te quedas callado o justificas. Mira, esto funciona así. No se va a producir de esta manera. Lo más difícil para mí fueron los primeros 3 meses, porque tú estás, entre comillas, a prueba. Ah. Entonces me di cuenta que a mí me faltaban muchos fundamentos de la ilustración, que es consecuencia de que yo no estudié. Claro, era yo fui autodidacta. autodidacta. Entonces yo aprendía lo que veía.
Pero si tú no conoces los fundamentos de perspectiva, valores, de la figura humana, y te pasan de un estilo a otro, porque eso es algo que Lando también vivió, que en distintos proyectos, en una compañía de videojuegos, tú tienes que estar dispuesto a cambiar tu estilo completamente. De cartoon a realista, de realista a super épico, mitos y leyendas, de ese estilo a un estilo más Hellboy, por ejemplo. ¿Cuál es tu estilo base? ¿Cómo podrías definirlo? El dibujo que tú haces. El dibujo que yo hago es una mezcla entre manga y Mike Mignola, algo así. ¿Ya? Como medio noir, medio oscuro, ¿Ya? pero con elementos del anime, de manga. Ya, perfecto. ¿Y el tuyo? Yo varío entre cartoon, como Gendy Tartakovsky, como me dijeron una vez, ¿Ya? a hacer algo como lo que hace Diego, pero nunca tan bacán. Como más Miñola, más noir. Ya. Es chistoso porque uno siempre dice, me gusta mucho el trabajo de la otra persona, yo pienso que Lando dibuja mejor que yo, y él dice lo contrario. Como, ya vamos a pelear quién es el peor dibujante. Yo dibujo más feo que tú, no. Sí, yo soy el peor. Pero eso pasa que Ya. a nosotros nos pasa mucho. Pasamos todos. Vale, siempre juntos que dibujan. ¿Quién es la peor Crystal Gem? Ya, no voy a hacer ni un comentario. De verdad. Entonces, perdón que te interrumpí, que estáis hablando que había que pasar de un estilo a otro. En cambio, en el cómic tú puedes mantener el estilo que tú querías si estás haciendo una obra tuya. Exacto. Y de otra manera, si alguien te busca para hacer un trabajo, te buscó porque vio tu trabajo en ese estilo y quiere algo similar. Exacto. Sí, un consejo con eso, a todos los que sean dibujantes o ilustradores. Si alguien llega a usted y le dice, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que me hiciera una pega, que me hiciera un diseño de personaje, que me hiciera una portada, que me hiciera un cómic. Lo está buscando porque vio su trabajo y le gustó su estilo. Entonces no digan, pero esta historia es de fantasía heroica, entonces voy a empezar a usar acuarela y dejar de hacer digital. Y es como, pasa mucho cuando uno no tiene experiencia, porque uno dice, voy a hacer mi mejor trabajo, pero además como es otro estilo al que no estoy acostumbrado, voy a experimentar con otras cosas que son más de ese género. Pero si la persona te buscó para hacer una cosa de fantasía heroica, aunque dibujís cartoon, es porque quiere una cosa de fantasía heroica, cartoon. Cartoon, sí. ¿Se dan cuenta, no? Para que no cometan ese error. Sorry, se me sale el pelo. No, mantenerse fiel a la identidad. Exacto. Porque si te buscan por... Aunque se dan casos contrarios donde te dicen, me gusta ese estilo, pero quiero que lo cambies. Me ha pasado. Sí. Ya ver qué ese hueón. Sí, pero se da. Sí. También estén preparados para esa situación. Se da, pero... El cliente no sabe lo que quiere. Exacto, estamos totalmente de acuerdo. A Y, veces te piden el estilo porque eres más barato que el del lado. Que justo lo que- Sí. Entonces, eso- y ese es el gran error, porque si te dicen, oye, ¿sabes qué? Te quiero contratar a ti porque tenías este rate, pero quiero cambiar de estilo. Cambiar de estilo tiene otro precio, ¿cachai? Entonces no jodáis. Sí, yo recuerdo una vez que me enviaron... a mí me gusta el anime, me gusta el manga, pero yo no hago eso. Y me acuerdo que una vez me llegó una oferta de trabajo y me dijeron, oye, está bueno tu trabajo, pero quiero algo así. Y me mandó como una foto de anime con mecha. Y dije, pero yo no hago esto. Evangelion. Y me dijo, no importa, pero te podía adaptar. Y fue como... Y le dije, A los mecas. y le dije no, pero y le envié portafolios de otra persona. Pero él, como decían acá, te buscó por el precio, por un precio particular. De que quería forzarte a hacer otra cosa, que él fue como, no puedo hacer esto. De hecho, Sí, eso es lo más sano. si lo hubiera hecho, hubiera quedado mal. Entonces yo hubiera quedado frustrado. Aparte. Oh. ¿Y quieres tenemos? Pienso que Hubiera fue una ido buena hacia- decisión. Sí, de todas maneras. Y como tenemos de derecho súper malo. Sí, Sí. un mes en la casa solo. Oh, Escondido. qué tema. Abajo de la cama. Sin luz, con frazada en la ventana. Hikikomori. Hoy ya una hora hablando. Espero que esto haya sido de. Que lo haya iluminado de alguna manera de las diferencias que tienen más o menos estas dos cuestiones. Actividades, rubros, Claro. Rubro. Cuestión, Dos cuestiones. lo editáis. industrias. Industrial comic, wow. Son bromas. Sí, estos dos procesos creativos. Ahí sí. Sí. Ya. Sobre todo porque uno hace pega que no controla, que no es creativamente de uno, y con mucha otra gente que le dice, oye, hace la cuestión de colores, y la otra puede ser un poquito más personal. Porque aunque te contraten para hacer una pega, tú ponís cosas tuyas dentro de ese dibujo. Sí, lo que pasaba, sí, para hacer un paréntesis con lo que hablábamos recién, me tocó, yo estaba en Blood Brothers, que era Blood Brothers 2, sí.
Era el proyecto bien realista. Y yo estuve al lado del director de arte todo el tiempo. Y me pasaba que yo veía que a pesar de que el ilustrador era perfecto, el ilustrador a veces no hacía las cosas que le pedía el director de arte. Y tenía que pasar por un proceso de adaptación al estilo en particular. Y eso pasa, es súper normal. O sea, nosotros con la Isa que trabajamos en el mismo proyecto, el personaje que eran cartoon, pero la línea era una línea peluda y era difícil. Entonces... Pero ¿quién dibuja con línea peluda? Hay que cortarle los dedos, ¿sabes? No, era como, a ver, como... Esto era deliberado. Sí, era deliberado. Ah, ya. Como por esas líneas bien Ya, manchadas. ah, ya. Entonces, y en Blood Brothers también pasó lo mismo, o sea, tenía un estilo en particular y había que adaptarse. ¿Para qué? Para que a futuro no hubieran problemas en el proceso. Porque si no adaptas bien a la persona inicialmente, se va a equivocar y vaya a perder plata, que al final eso es lo que se quiere evitar. Eso como paréntesis, que sí. Este es el estilo. A veces te contratan porque se parece, porque eres la mejor persona del grupo y después se adapta. No, ya, perfecto. Eso, ¿algo más que agregar antes que nos tomemos un café con galleta? No por ahora. Sorry, no tengo mi guión aquí al lado. ¿Dónde está el libreto? Ya. Esta es la etapa que a todos les gusta. La pregunta, y por favor, que no sean subidas de tonos. ¿Ya? Hablemos de cosas profesionales. Para eso estamos acá. Como personas serias y adultas. ¿Puedo agregar algo también? Sí. Que sean preguntas, no comentarios de que el tipo trata de ser como, se la da de inteligente, pero no me pregunta nunca. Oh my god. Ay, qué pesado. ¿no? Sí, pesado. Es que siempre se da. Y se extiende, ya. ¿Y tu pregunta? Claro, No que- tengo ninguna pregunta. Que no sea, Yo quería compartir mi claro, opinión que no- ahí. que no Claro. sea pregunta de conferencia de fútbol. Solo quería decir que tienen lindos los ojos, nada más. Ya. ¿Alguna pregunta, consulta, duda? No, ninguna. Listo. No. Para acá. Bueno, chao. Por culpa mía ya nadie haga preguntas, por pesado. Te quieren mala onda, weón. por la que- Sí. Ya, pues en serio. ¿Quién tiene la pregunta? Diego. Podría, ¿Repetir su nombre? Francisco, Ya, Francisco, pregunta. pero Ángeles. La principal diferencia entre el cómic y el videojuego básicamente también es cómo abordo la acción, por ejemplo. No. Buena pregunta, paja. Diego. Yo. De Diego a Diego. Ok, ¿no se llamaba Francisco? Ah, perdón, Francisco. Francisco Diego. Con de los ángeles. Esto digo. Ya. Entonces tu pregunta va dirigida a cómo abordas la acción. Sí. No, Es una pregunta extraña, pero voy a tratar de responderla. Porque yo no soy... Se resuelve de manera diferente, me imagino. Se resuelve por un lado porque en el cómic hay un guión que te dice cómo es que el personaje va a actuar, a diferencia de que en el videojuego tú ocupas al personaje y decides, según la mecánica del juego y las limitantes que te dé el programa, cómo es que mueves y haces las acciones del personaje. Sin embargo, yo no soy el más indicado para responder porque no soy diseñador de juegos, yo hacía los monitos nomás. Pero yo no decidía cómo los personajes se tenían que mover o cómo actuaban según el algoritmo que le diera el diseñador y el ingeniero. Quizás podríamos lograr una conversación. Tú cuando dibujas cómic o yo cuando dibujo cómic, me dan una escena de acción y yo le meto toda la cosecha que puedo según el guión y según las cosas que me gustan, como dibujante. Pero un personaje de videojuego es súper variable. Porque primero, ¿el juego de qué es? ¿Es un juego de acción? ¿Me estás preguntando por un juego de acción? Claro, O porque puede ser un juego de puzzle también, un juego RPG. Y cada uno maneja la acción de forma diferente. Usualmente en los RPG, sobre todo los clásicos, el personaje no se movía, tú le dabas una acción, el personaje se movía y volvía a su posición inicial como una especie de tablero. Por turnos eran. Para Exacto. hacer un paralelo en ese caso, en el caso del cómic uno imprime una manera de generar esa acción. Claro. En el caso de los videojuegos, ¿te guían eso? ¿Te dicen cómo el personaje tiene que moverse? ¿Qué Sí. actitud debe tener? Usualmente te muestran, llega un diseñador y te dice, mira, este personaje, por ponerte el ejemplo más simple de Star Wars, Luke Skywalker tiene un sable láser y tiene que pegar de frente, pegar de lado y pegar en estoque. ¿Puedes generarme 3 dibujos conceptuales sobre esos movimientos? Y tú le dices, sí.
Luego genero esos tres conceptos pasan al artista 3D que anima un modelo 3D de Luke Skywalker en base a mis conceptos en 2D. Luego eso se implementa en el juego y termina por verse en la pantalla. Así chiquitito. Claro. Exacto. Pero hay un proceso grande ahora. En la última etapa que tuvimos de Dena, porque inicialmente no trabajamos con guionistas, era el desorden. Wow. El guionista se contrató al final Hay muy poco guionista en la industria del videojuego chileno. y este tipo lo que hacía era crear planillas. En Excel. Planillas bases donde salían referencias de personajes, cómo se va a ver, como él quería que se viera, como lo había pensado, su historia, su actitud, su nombre, y ahí uno seguía guiando y viendo referencias, dibujando, y así se trabajaba. Pero ahí tenéis un margen de proponer algo propio. Es difícil porque el guionista se adapta a lo que dice el game designer y ya hay una limitante en términos de estilo, porque ya hay un estilo terminado para el videojuego y hay un estilo en términos de cuál va a ser la expresión de cada personaje. Y eso también está súper delimitado. Cuando el guionista tiene una planilla correcta, porque puede que inicialmente el guionista tiraba una idea nomás. Y era la pega del dibujante buscar el estilo final de cómo se va a ver el personaje. Y eso no debería ser. Debería estar siempre. Claro, y ahí tenéis como un proceso más de corrección. Sí, eso no debería pasar. Entonces, inicialmente cuando trabajamos sin guionista, había mucho ensayo-error con los dibujantes para llegar al personaje final. Se le dejaba mucho trabajo. Y cuando hay una definición, se apresura mucho más. Ahora digo, también trabajo con las planillas de Leo para ese personaje. ¿En Hellfire? No, en Blood Brothers. Ah, así es. Claro, el personaje te daban todas sus características. Lo importante era, al menos yo como artista, siempre trato de ir un paso más allá. Siempre tratar de romper el límite de lo que me dice el guionista o la planilla, porque prefiero que me corrijan el trabajo y al mismo tiempo arriesgarme a poner algo de mi cosecha. Ahora, eso significa que puede hacer un poquito más de trabajo, pero siempre, si tengo el tiempo disponible, trato de dar un poquito más de originalidad o de romper los límites que me establecen los otros departamentos. Y si me lo corrigen, bueno, es que me devuelvo un paso. En ese caso, se va al compromiso como dibujante y con tu compromiso al proyecto. Claro. Como si de verdad tú estás comprometido con el proyecto, vaya a dar ese paso además, ese 120 como se dice. Y a veces cuando de verdad el proyecto está lo mismo, vaya a llegar hasta el límite, hasta un límite y de ahí nada más. Yo trabajé con Alexia Oñate, ¿la conocen? Sí. Jumpix. Jumpix. Y ella tenía que hacer cientos y cientos de personajes, entonces ella no sé, a la baja como a diferencia de Diego No se tomaba el trabajo. no se tomaba el trabajo, disculpe, de extenderse mucho. Ella tenía que producir. ¿Por qué? Porque terminó otro proceso. Era lo que Después exigía. otro. Entonces sí. Claro, hay cierto... Depende mucho del compromiso. Claro, y depende de la etapa. Hay ciertas etapas donde tú puedes ser creativo y hay otras donde, por las exigencias, tienes que producir muy rápido. Usualmente la etapa, en lo personal, la más divertida y la más creativa son las primeras etapas, donde tú boceteas lo que podría ser el juego. Y luego es todo muy mecánico. Entintar. Claudio. Pero la parte del boceto, tú te vuelves loco y empiezas a dibujar lo que sea. Ahora, tomando ese mismo ejemplo, cuando hacen cómic, ¿qué mecánica ocupan? Cuando te mandan un guion, el guionista te manda una descripción de personaje. El proceso es similar al de videojuego, es muy diferente, debería ser similar. El proceso que yo ocupo por lo menos es que el guionista tiene que enviarme una descripción de personaje y yo tengo que hacer la planilla, ¿cómo se le llama? La planilla del personaje. ¿El model sheet? Sí, el model sheet antes de empezar cualquier trabajo con ese personaje. ¿Por qué? Porque y de fondos y de cómo se va a ver el mundo. ¿Por qué? Porque si uno empieza después a meterse al cómic sin saber eso, de nuevo empezáis ensayo-error y enviáis. Sí, entonces en ese aspecto sí tiene que ser bien ordenado. Y yo aprendí en ese trabajo a ser ordenado más con esas cosas. Porque si te acordáis cuando trabajábamos con Brian y después en el cómic de los Mapuche,
Yo no tenía, pero ni idea de cómo trabajar ordenado, la verdad. Lo aprendí trabajando en videojuegos. Súper. ¿Y tú, Diego? ¿Es similar el proceso? ¿Es diferente? Es similar ¿Te volví más loco haciendo cómic que videojuegos? Como me vuelvo más loco. Sí. O sea, así como... Si es un cómic independiente que no tiene fechas de entrega demasiado estrictas, claro que sí. Me vuelvo más creativo y si el guionista no me pasa una ficha de personaje o cómo luce, yo soy quien hace la descripción en base a la poca información o a la mucha información que me dé y luego se la mando a él y usualmente la persona dice, oh, me gusta o podríamos cambiarle estas características y incluso si él no me pide una ficha de personaje, yo me hago una exactamente por lo que dice Lando, porque en cada página yo tendré que dibujar al personaje una y otra vez. Hay dibujantes muy buenos que no necesitan plantilla, pero en lo personal a mí me gusta tener la plantilla de mi personaje al lado de la página para poder estar consultándolo en cada momento. Es lo ideal. Pueden revisar los videos de Diego, de su trabajo. ¿Dónde pueden ver tus videos, Diego? En YouTube, Novanim Art, o pueden meterse a mi página web, novanimart.com. ¿Por qué no Vanin? ¿Por qué no Diego? Diego Zúñiga. Así te llamas tú, así te pusieron tus padres. Asúmelo. El dominio estaba ocupado. Porque fue. Tenía que pagar como $100,000 para quitárselo a la otra persona. Ya Y ya hay un Diego Zúñiga más famoso que yo que es escritor en Chile. Sí. Pero podéis ganarle, pues. En Gallito además, pues, pero no sé si en derechos de autor o en dominio. Entonces puedes ponerte el otro Diego Zúñiga. Claro. Diego Zúñiga 2. La venganza. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguien tiene pregunta? Diego. ¿Su nombre? No, por acá, por acá. Ya, allá. Ya. ¿Cuál podría ser la mejor forma para un ilustrador de entrar como al mundo de los videojuegos? Que, por ejemplo, en mi caso he estado intentando también ser ilustrador, entrar a este mundo. He mandado currículum tanto a Chile como afuera, pero o no responden o las pocas veces que me responden han sido negativas. Yo puedo... ¿Puedo? Dale, sí. Ya. Mira, vamos a hacer esto una especie de conversación. Tú, cuando mandas currículum, porque yo también soy freelance ahora, volví al freelanceo y me cuesta mucho encontrar trabajo. Ahora estoy trabajando en un nuevo proyecto de videojuegos, pero el ser freelance significa que hay meses donde jamás puede pasar 1, 2, 3 meses sin que nadie te responda. Entonces lo mejor es que digas ya, ¿qué quiero hacer? Porque no basta decir soy ilustrador. Tú cuando tienes un portafolio, que finalmente es lo que ellos van a mirar, no les importa tu cartón, no les importa tu título, les importa qué es lo que tú puedes hacer. Entonces, quiero hacer personajes, quiero hacer fondos, quiero hacer props. ¿Qué props? Props son las cajitas, los barriles, todas las cositas que no son personajes o efectos o escenarios, se le llaman props. No sé si yo sabía, era para la gente que te... No, es bueno que lo hayas mencionado. Pienso que no es malo que tú trates de abarcar todo, pero hazte un plan a largo plazo. Ya, ¿dónde quiero estar yo de aquí a 10 años? ¿Dónde me imagino yo trabajando? Y enfócate en eso. Por ejemplo, yo ahora me enfoqué, quiero hacer mechas y quiero hacer diseños mecánicos. O quizás a ti te gusten hacer fondos. A mí me gusta más hacer criaturas. ¿Te gusta hacer criaturas? Ya. Y personajes en general. Pero Ya. más que nada como criaturas. Cuando quieras hacer criaturas, hazte un mapa de qué videojuegos hoy en día están haciendo criaturas y aprende de los que saben más que tú, de los que están haciendo criaturas y averigua qué estudios son los que están haciendo esos juegos. Pon tu trabajo, compáralo con esos artistas y dices, lo miras así y dices, ¿cuánto me falta para llegar a ese punto? Comienza a trabajar, recomendado todos los días, un poquito aunque sea. Estudiar cómo quieres hacer criaturas y aprende los fundamentos, porque como conversamos, si es que quizás te gusta hacer criaturas pero te piden varios estilos, también eso es muy importante que lo consideres, y tu portafolio no debería ser de más de 25 imágenes. Sí. ¿Y mínimo? Mínimo 15. unas 10, 15, Sí. y anda alternando. La gracia de los portafolios es que
imagina que es alguien en cualquier convención, tú se lo entregas y lo va a ver por 15 segundos. Sí, Entonces las tienes que primeras engancharlo páginas. con la primera imagen que quieras hacer. La primera es la mejor. Y la última, la segunda mejor. Y también muestra procesos, no muestres la ilustración terminada, muestra cómo llegaste a ese concepto, desde los primeros bocetos hasta el concepto final. De varios ángulos también. En videojuegos siempre piden de varios ángulos. Y si puedes aprender, esto es algo que yo también estoy aprendiendo, si puedes aprender 3D, o ZBrush, Blender, Maya, Multidisciplinario. trata de aprender aunque sea un poquito, porque hoy en día, eso es muy importante que lo sepan, tienen que estar actualizándose qué es lo que la industria quiere. Porque finalmente, voy a ser bien franco, los videojuegos, si quieres llamarles arte, pero es un negocio. Sí. Tú, como artista, vas a generar valor para las empresas. Y es una industria sumamente competitiva. Ya hoy en día con internet ser bueno no es suficiente. Tienes que ir un paso más allá. Espero que los consejos que te di te sirvan. Y también si quieres me puedes escribir después cómo armar un portafolio, porque yo siempre estoy averiguando esos temas, porque yo, al igual que tú, siempre estoy buscando trabajo. Entonces no somos tan distintos. Lando. O sea, para mí, o sea, creo que definió bastante bien Diego, para mí son dos cosas importantes. Inicialmente, tener un estilo definido, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, y enfocarse en ese estilo en particular, el estilo que más te llama la atención, el que más que crees que te define, volcarlo todo en esa serie de ilustraciones que tú puedes hacer, porque al final, como bien decía Diego, va a venir la persona que te va a contratar y va a ver de 3 tipos diferentes de ilustraciones de estilo, va a decir, pero ¿qué hace este tipo? ¿Cachai? ¿Para dónde va? Yo creo que una de las razones por las cuales a mí me contrataron inicialmente en Dena era porque mi estilo era cartoon y era así duramente, a pesar de que yo haga otras cosas, ese es el que más vende, el que mejor trabajo. Tu fuerte. Es mi fuerte. Entonces al final hay que poner las fichas en lo que uno hace mejor para que la persona después te contrate y que no quede defraudada porque no alcanzáis el rango que Claro. te está pidiendo. Y lo otro, como bien decía Diego, eso de ser multidisciplinario, obviamente sin abarcar todo de nuevo, porque si no va a empezar a hacer las cosas mal en una y en otras bien en otra. Entonces, mi consejo para la gente que quiera entrar al mundo de los videojuegos y que trabaje con personajes, como el caso del amigo, ojalá aprender a animar, a ilustrar y a animar. O sea, muchas de las pegas por las cuales yo estoy postulando ahora no me contratan mucho porque yo animo, pero no soy el mejor animando. Y también tengo que mejorar en eso y seguir mejorando mi portafolio. Pero se está viendo mucho que se sepa por lo menos ilustrar 2D o 3D. Y eso, el resto lo dijo muy bien Diego. ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta? Estamos en la hora. Yo Diga. tengo unas preguntas que son más técnicas en el sentido de ambas partes, tanto en videojuegos y en cómics, cómo ser freelancer y cómo ver la parte técnica financiera de, por ejemplo, si se trabaja para Chile es boleta honorario, pero si se trabaja para el exterior es factura de servicios extranjeros. ¿Cómo se hace eso? ¿Se hace en Chile? ¿Se hace legal o uno lo hace más como por el gaito? Diego ¿Cuál es la puede realidad? responder mejor que yo. No teníamos más trabajo. Bueno, espero que la PDI no venga detrás de mí cuando escuchen esto, o el SII. Lo editamos. Sí. Se me cortó esta parte. Mira, todos los trabajos internacionales que he hecho me los han pagado por PayPal. Y hoy en día PayPal se pasa la plata de ahí por multicaja y ahí te cobran una comisión, Sí. dependiendo del banco en el que estés. Mm. Aparte de eso, Ya lo conocemos. yo no hago boletas. No hago boletas para los clientes de afuera. Todo es a través de PayPal. Pero sí, si tú quieres hacer todo legal, puedes hacer eso. Yo todos los trabajos que he hecho para acá y para Chile usualmente son con boletas. ¿Puedo hacer una? Sí, Graphicopy.com está un paso a paso de cómo trabajar con clientes. es cierto. Ellos es una muy buena página Sí. Paso a paso. que entrega la información Hay de... una cosa que en multicaja te envían factura del dinero que Claro, Sí. exacto. Entonces está documentado. Está todo documentado lo que tú pasas a Chile. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, si haces todo eso como por PayPal, por así decirlo, ¿qué pasa cuando quieres comprarte una casa siendo freelance, cuando quieres hacer una tarjeta de crédito?
¿Por qué? Porque... Oye, puede ser ¿cómo, que se pone como ¿tienes que- ciertos bienes o cómo le dices al Estado, mira, yo gano dinero, gano mucha plata, pero Usualmente no tienes que mostrar tu cartola. Es caso a caso, es algo muy Pero, particular. por ejemplo, para pedir la CMR para la vida te piden, no sé, los últimos 6 meses de liquidación y tiene que ser sobre algo. Si Entonces, tenés ¿cómo? boleto horario te piden las últimas dos cuestiones, po- declaraciones Sí, fiscales. sí, podí, a ver, en este sentido se pueden hacer tres cosas en realidad. Una, puedes hacer una EIRL, que es una empresa individual de responsabilidad limitada, y con eso puedes facturar al extranjero, y tienes que llevar una contabilidad, y es un poquito más complejo, pero legalmente está mejor normado que el boletear nomás, ¿ya? Ya que un contador te lleve esa contabilidad es 15 lucas mensuales, no es tanto, pero tenés que tener un flujo de plata para poder pagar al contador eso y qué sé yo. Y puedes hacerlo por ese lado. Yo en algún momento tuve eso, estuve trabajando haciendo página web para Europa y con un francés y con él hacía eso, a él le hacía factura porque hacía y además él mostraba ya la salida de dinero, ¿cachai? Y eso funcionó bien. Ahora, si quería hacer boleta, y esto es personal, mi recomendación es que no lo hagáis. Porque varios colegas me han dicho que es un cacho, porque el servicio de impuestos internos de acá sigue funcionando con las normas de la antigua Grecia. Ya, entonces, ya hay estas boletas, ¿para quién la hizo? ¿Y por qué no hizo la declaración jurada 1844 y la 1849? ¿Y por qué no llenó el formulario? ¡Oh, ándate, cabrito! ¿Y puedo arreglar esto por la web? No, tiene que ir de 9 a... ¿cachai? Y se transforma en un caos que al final recibiste unas pocas lucas, porque en realidad eso es lo que recibimos nosotros. Nosotros no hacemos millonarios haciendo freelance, y el servicio de impuestos internos te hincha las pelotas increíblemente, y es verdad. O sea, a mí me ha hinchado las pelotas y a un montón de otros colegas le ha hinchado las pelotas por hacer boletas de honorario para el extranjero sin ningún sentido. Son boletas que son 120 lucas, 200 lucas y te están jodiendo 6 meses y tenés que ir 3, 4 veces a la oficina, etcétera, etcétera. Y lo otro que puede ser, haciéndolo por PayPal como lo hace Diego, puede tener AFP. La AFP te sirve. En algunos casos, cuando tú pides un crédito o a una casa comercial o etcétera, te dicen, ya, tráigame la liquidación de sueldo. No tengo liquidación de sueldo. Ya, entonces la cotización a AFP. Tú le llevas la cotización a AFP y si estáis pagando AFP, quiere decir que estáis recibiendo plata. Las 12 últimas cotizaciones. ¿Cachai? Depende del caso, pero a veces te piden eso, ¿cachai? Entonces, sí, a mí me pasó, yo era freelance y estaba postulando una casa y me dijeron, ya tráigame las liquidaciones de sueldo. Le dije, no tengo liquidaciones de sueldo, tengo boletas, pero las boletas son esporádicas, porque trabajaba para el extranjero y el francés me pagaba, no sé, cada 3 o 4 meses y me pagaba así, no sé, 2 millones de pesos cada 4 meses, ¿cachai? Que son 500 lucas mensuales, ¿cachai? Pero tenía... pocas boletas en el año, entonces no le servían porque eran las últimas 5, las últimas 6, etcétera. Entonces me dijeron, ya, entonces tráigame las cotizaciones AFP. Porque si tenéis las cotizaciones AFP, quiere decir que esa plata, a pesar de que la recibiste parcelada, la fuiste pagando, etcétera, etcétera, y legalmente tiene un peso, ¿cachai? Entonces, puedo hacerlo por PayPal y pagar las cotizaciones AFP. Ahora yo soy una persona que trata de estar lo más fuera del sistema posible, así que no pago FT y SAPRE ninguna cuenta. Clean antisistema. Exactamente. Entonces, así que estoy juntando plata para comprarme una parcela y vivir en el monte alejado de todas las personas criando cabras. Independiente que sea. Eso. Y pagar cotizaciones las pagáis. Sí, pero te sirve porque tú pagaste, ¿por cuánto pagaste cotizaciones? Porque, ojo, que eso es otra cosa que pasa. Hay gente que le hace contrato con honorario, le paga un honorario a uno y te dice, ya, pero sabes que la boleta no me la hagáis por las 700 lucas, se me lo por 300. ¿Cachai? Porque así el 10% es menos, qué sé yo. O te contrata, te hace un contrato legal, pero te dice, ya, sabes que yo te voy a pagar el mínimo, pero en realidad te va a pagar 1 millón de pesos. Y yo he visto eso. Te contratas por el mínimo y te pagan 1 millón de pesos. Claro, y después te echan y la indemnización es por el mínimo. ¿Cachai? Lleva ahí 10 años trabajando ganando 1 millón de pesos, pero te pagan como si hubieras estado ganando 200 y tantas lucas. Porque es un sueldo por año. En realidad no sé. 270. Eso, tenemos que irnos porque la señora Sonia se tiene que ir para su casa. Le agradezco a todos ustedes por venir. Le agradezco a los chicos acá. Diego vino de Quilpué. Con fuerza. Van a ser bien usadas. ¿Se me pararon?
Eso, esperamos ver una próxima vez acá en Espacio A, que nos facilita el lugar. Narrativa Gráfica, que lo organiza, Felipe Benavides, quien le habla, y muchas gracias, nos vemos. Noanimart.com, denme todo su dinero. Lando.cl